nos esté guardando y bendiciendo en este hermoso día. Es el deseo de mi corazón, esperando que el Señor nos esté cubriendo con su manto de misericordia y nos esté cubriendo bajo sus alas, y sus ángeles estén acompañándonos cada día en nuestro caminar por este mundo hasta que llegue su pronto regreso. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro canal de YouTube Reinier Montano. Bienvenidos al programa de hoy, 5 minutos con Dios, y la lectura de hoy la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 15 al 18. Y dice la palabra: ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, y viniste a ser siervos de justicia. Yo le he puesto como tema a esta corta reflexión de hoy: llamados a servir a Dios. Les invito a que se suscriban al canal y compartan el video, dejen su comentario y activen la campanita para que sepan cuando ponemos nuevos videos. Sin más preámbulos, le damos comienzo a nuestro programa de hoy, 5 minutos con Dios, titulado Llamados a servir a Dios. El apóstol Pablo establece el principio de esta porción, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo está diciendo que estamos viviendo en estos días bajo la gracia. Cuando Cristo murió allí en la cruz del Calvario, le puso fin a la ley, y desde ese entonces nosotros ya no somos salvos por guardar la ley, sino somos salvos por la gracia de Jesucristo. Somos salvos a través de la muerte de Jesucristo, que a pesar de llevar nuestros pecados y nuestras dolencias allí en la cruz del Calvario para que pudiésemos alcanzar la salvación y tener vida eterna, desde ese momento ya venimos a ser salvos por la gracia de Jesucristo y no por la ley. Desde que Jesús murió en esa cruz, abolió la ley, y entonces ya somos salvos por gracias. Somos salvos a través del sacrificio de Jesucristo, y claramente si hacemos la voluntad del Padre, no porque Cristo haya muerto por nosotros y la Biblia diga que Él cargó con nuestras dolencias y a través de su muerte nosotros tenemos entrada hasta el trono celestial. Esto no quiere decir que si no le servimos, le aceptamos o hacemos su voluntad, vamos a entrar hacia los cielos, vamos a entrar por la puerta hasta la vida eterna. No, para esto tenemos que confesar a Jesús primeramente como Señor y Salvador de nuestra vida, hacerlo nuestro Señor personal, hacerlo nuestro Dios único y verdadero, y hacer su voluntad. De acuerdo a este pasaje, uno es siervo de aquel a quien obedece, con dos posibilidades disponibles: ya sea obedeciendo al pecado, siendo esclavo del pecado, o obedecer de corazón a Dios y su doctrina, siendo siervos de justicia. El hombre se nos ha dado libre albedrío desde el principio para escoger el camino que nosotros queramos coger. Somos libres de decidir, somos libres de escoger el camino angosto o el camino estrecho. Somos libres de decidir si vamos por la vida de pecado o si vamos por el camino de la abundancia, de la salvación, si vamos por el camino estrecho. Somos libres. Si decidimos servir al pecado, pues seremos esclavos del pecado. Si decidimos servir a Dios, pues serviremos a Dios de todo corazón y haremos siempre su voluntad, para que así podamos tener garantizado nuestro pase para poder pasar por la puerta antes que se cierre. Ya sea obedeciendo al pecado, siendo esclavo del pecado, o obedecer de corazón a Dios y su doctrina, siendo siervo de la justicia. En otras palabras, no importa qué tan activos estemos
en actividades dentro de la iglesia. Lo que importa es qué tan obediente le somos a Él. No importa los cargos que tengas dentro de la iglesia. No importa que estés activo dentro de la iglesia. Lo que importa en nuestra vida no son los cargos que tengamos dentro de la iglesia, ni tampoco lo que hacemos para Dios, sino cómo vivimos y qué tan obedientes somos al Señor. Porque si predicamos el Evangelio, si ganamos almas para Cristo, si estamos activos dentro de la iglesia, pero no somos obedientes a Dios, nada estamos haciendo. Nada de lo que estamos haciendo tiene validez, nada de lo que estamos haciendo servirá para nada, no va a contar en nosotros. Pero si hacemos estas cosas y a la vez obedecemos a Dios, entonces sí, todo esto Dios lo va a ver y va a contar en nuestra vida para el día final. El texto nos deja claro en términos espirituales, solo se puede escoger dos señores a los que servir, sea el pecado que lleva a la muerte o a la palabra de Dios para justicia. Este texto nos habla y nos dice que solamente podemos servir a dos señores, solamente podemos coger por dos caminos, uno para la salvación o el otro para muerte eterna. Yo he decidido escoger el camino de la justicia, de la verdad y de la salvación. Espero que tú que me estás escuchando también puedas escoger el camino que te conlleva a la salvación. En verdad te puedo decir que el camino que conlleva a la perdición, a la muerte eterna, te va a brindar muchas cosas que tal vez a la mente del ser humano van a parecer buenas, pero su final es final de muerte. Su final va a ser final de perdición. Este camino tiene placeres, tiene muchas cosas, pero todas estas cosas te conllevan solo a un lugar, a una muerte eterna. Solo te conllevan al infierno, del cual no podrás salir cuando estés ahí. Cuando llegues ahí, no habrá quien te saque. Por eso te exhorto a que, como dice esta palabra, sirvamos el camino de la justicia y escojamos, seamos inteligentes y escojamos el camino de la salvación, que aunque muchos parezcan que este camino es aburrido o tal vez cansoso, pero quiero decirte que no es aburrido ni cansoso. Sí, en verdad vamos a tener y vamos a padecer por problemas, por situaciones, vamos a pasar por pruebas, igual que las pasaría el que está en otro camino, pero sí tenemos a Dios que nos va a librar y que no nos va a dejar fatigar, como dice la palabra de Él. Quiero decirte que en cualquiera de los dos caminos que estemos vamos a padecer. Es un cuento, es una mentira de aquellos que dicen que cuando nos convertimos a Jesucristo, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, dejamos de sufrir, todos nuestros sufrimientos se van. Quiero decirte que eso es un engaño, eso es una mentira. Aun cuando estés en la iglesia, aun cuando seas un verdadero adorador, aun cuando seas un verdadero creyente, aun cuando seas un siervo fiel, van a venir pruebas a tu vida, van a venir enfermedades, van a venir tropiezos, van a venir problemas, pero tenemos a Dios, que dice la palabra que Él no nos va a dar una carga más pesada que aún de la que podamos llevar. Vemos tantos hombres en la Biblia, el pueblo de Israel, cuando estaba en medio del desierto, detrás tenía Faraón, delante tenía el Mar Rojo, pero Dios dio la posibilidad, hizo la obra, el milagro y abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pudiese pasar y no fuesen apresados o asesinados o cautivos por el ejército de Faraón. Dios siempre nos va a dar la victoria. Dice la palabra allí en el Salmo 23 que aunque andemos en valles de sombras y de muerte, Él nos va a librar. Él nos va a librar porque es nuestro Dios y confiamos en Él. Si confías en Dios, Él te dará la victoria. Porque es nuestra obediencia y al que obedecemos lo que determina al que en realidad servimos. Como en Santiago 4, 7, 8 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si
hemos sometido nuestro corazón a la enseñanza que nos transmite la Escritura, tenemos mucho por qué estar agradecidos al Señor, ya que podemos decir con toda propiedad que fuimos esclavos del pecado, rendidos a Él nuestra voluntad. Pero Dios en su misericordia ha operado el maravilloso milagro de la regeneración de nuestra vida. Necesitamos acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. No podemos servirle a distancia sin conocerle. Solo podemos servir al que obedecemos y a quien nos sometemos. No podemos escoger ser independientes de estas fuerzas competidoras, sino que solo podemos escoger al cual de ellas serviremos. Nuestra elección determinará nuestro fin. El pecado lleva a la muerte, pero la obediencia lleva a la justicia y a la salvación, a la vida eterna, si confías y entregas tu vida verdaderamente a Dios. No obstante, ya que la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados, la justicia es posible. Dios nos concede estatus de justos y una comunidad eterna por nuestra capacidad de obedecer en vez de pecar. Dios no requiere una obediencia perfecta, sino nuestra alianza con Dios en vez de con el pecado, con obediencia. Si nos aliamos con Dios, nos encontraremos en el lado de Dios donde reina la gracia y por eso seremos contados entre los justos. Si escogemos el pecado, nos encontraremos en el lado del pecado donde reina la muerte. Si escoges el camino del pecado, si escoges vivir tu vida en el pecado, en la desobediencia, en los placeres, pues ese será tu fin, el pecado, la muerte. Porque ese camino, esas cosas solamente conllevan a una muerte segura. Hoy estamos a tiempo. Dice la Biblia que hay tiempo para todo. Este es el momento, esta es la hora, este es el tiempo que Dios ha previsto para que tú te acerques a Él, para que tú clames a Él, para que tú te entregues a Él, para que tú abras la puerta de tu corazón a Él y lo dejes entrar en tu vida y puedas compartir tu vida juntamente con Él en obediencia, en sabiduría, en justicia. Si tú abres la puerta de tu corazón, verás que Dios va a regenerarte, va a cambiarte, va a transformarte. No importa quién tú seas ni qué hayas hecho, a Dios no le interesa. Dios no va a rechazarte. Dios no va a criticarte. Dios no va a dejarte por algo que tú hayas cometido. No importa lo que tú hayas hecho. Dios nunca te va a rechazar. Él está esperando con los brazos abiertos a que tú vengas y entregues tu vida a Él y le recibas y le aceptes como Señor y Salvador de tu vida. Cuando aprendemos que por nosotros mismos no podemos vivir la vida cristiana, hemos asimilado una gran lección. Es entonces que estamos preparados para permitirle a Él que la viva por medio de nosotros. Quiero decirte que por nosotros mismos no vamos a cambiar, por nosotros mismos no vamos a dejar de ser quienes éramos. Tenemos que darle la oportunidad, tenemos que darle la entrada a Dios a nuestras vidas para que Él a través de su Espíritu Santo pueda cambiarnos, pueda transformarnos, pueda guiarnos, porque nosotros como ser humano, como hombres, no podemos cambiar por nosotros mismos si no tenemos la ayuda de Dios en nuestra vida para que nos guíe, para que nos transforme y para que nos cambie. No vamos a cambiar ni porque vayamos a la iglesia y el pastor nos diga que debemos dejar de hacer algo y hacer otra cosa. No vamos a cambiar porque alguien nos obligue a hacer o dejar de hacer lo que hacíamos. Vamos a cambiar y vamos a dejar de hacer lo que hacíamos cuando le damos la entrada a Dios y al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo va a obrar de manera regeneradora y va a transformar y va a cambiar nuestra vida por completo. Entonces
entonces sí podemos cambiar, porque no dependemos de nosotros, pero si dependemos de Dios, nuestra vida será diferente. Sin embargo, estimado oyente, la vida cristiana no consiste en vivir según una larga lista de reglas y reglamentos. Usted puede seguir todas las reglas y reglamentos que quieran y aún así no estar viviendo la vida cristiana. ¿Cómo se vive entonces la vida cristiana? Pues siendo obedientes al Señor Jesucristo. Como decía antes, no importa que tengas un reglamento dentro de la iglesia y digas que esto no se puede hacer y aquello no se puede hacer y esto es lo que se puede hacer, o tienes que hacer esto, vestiste de esta manera o vestiste de aquella manera. Si no vives una vida en obediencia al Señor Jesucristo, no importa las leyes, las reglas, los reglamentos que tengas dentro de la iglesia. Tal vez las cumples cuando estás dentro de la iglesia para quedar bien con los que están allí, pero cuando sales de la puerta de la iglesia para afuera, pues se te olvidaron los reglamentos, se te olvidaron las reglas. ¿Y sabes por qué se te olvidaron esos reglamentos y esas reglas? Porque aún no has sido transformado, porque aún no has sido cambiado, porque aún no has sido regenerado y transformado por el Espíritu Santo. Pero cuando te pones en las manos de Dios y tratas de vivir la vida en obediencia y la vida verdaderamente en el Señor, pues entonces vas a vivir una verdadera vida y vas a cambiar, y entonces vas a poder acatar todos los reglamentos que haya dentro de cualquier iglesia. El pecado puede romper nuestra comunión con Él, pero cuando ese es el caso, tenemos que confiar en Dios y confesarle a Dios nuestros pecados, nuestras debilidades, para que Él nos haga fuerte en ellas y así el enemigo no pueda hacernos daño ni tratar de hacernos caer por esa parte. La esclavitud del pecado produce ceguera espiritual, padecimiento una y otra vez, sus terribles consecuencias en el alma, reforzando las cadenas que nos atan y sin siquiera saber que podemos ser libres. Pablo nos ha convencido de que una vida usual de pecado no es compatible con aquel cuya vida es transformada por la gracia de Dios. A quien sea, a quien te presentes para establecer, tú te conviertes en su esclavo. Así que tenemos la decisión en nuestra vida, tenemos la decisión en nuestra esclavitud del pecado para la muerte o de la obediencia para justicia. De una manera u otra serviremos a alguien. La opción de vivir nuestra vida sin servir, ya sea al pecado o a la obediencia, no está abierta para nosotros. Que aunque erais esclavos del pecado, Pablo lo pone en el tiempo pasado, porque hemos sido libres de nuestra esclavitud del pecado. Él también dice que hemos sido hechos libres por fe, el cual describe como que habéis obedecido de corazón. Obedecido de corazón es una descripción maravillosa de la fe. Muestra que la fe viene del corazón, no solamente de la mente. Muestra que la fe resulta en obediencia, debido a que si realmente creemos en algo, actuaremos de acuerdo con esa creencia. La idea es que Dios quiere moldearnos. Él primero nos derrite por la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Luego Él nos derrama dentro de su molde de verdad, aquella forma de doctrina, y nos moldea según su imagen. Así como el alfarero moldea una vasija de barro y la hace según su imagen, según él crea que quede mejor para poder venderla o para poder regalarla, para poder hacer con ella lo que quiera, así hace Dios con sus hijos. Él nos pasa por el molde, Él nos moldea según su imagen, según como Él quiera que nosotros deseemos. Solo tenemos que dejarnos moldear, ponernos en las manos de Él para que Él nos transforme y nos lleve al molde y nos moldee según la imagen que Él quiere que nosotros tomemos como hijos de Él.
Los versículos siguientes indican que un verdadero hijo de Dios no debe perseverar en el pecado, no debe dejar a Dios a un lado por seguir un poco de placer momentáneo. El verdadero creyente ama a Dios por todo, no sigue en la práctica del pecado para no herir y desagradar a Dios. El verdadero creyente lucha por no pecar, combate el pecado porque el pecado es el contrario a la naturaleza de Dios. Hace todo lo posible por alejarse del pecado. Es imposible ser natural. Cada persona tiene un amo, Satanás o Dios, para saber a cuál amo sirve una persona solo tenemos que ver a quién se rinde. Si te rindes al pecado, eres su esclavo y siervo de Satanás. Si te rindes a Dios, eres siervo de Dios. Un cristiano estudia la palabra de Dios para conocer sus mandatos y obedecerlos. Busca el perdón de Dios cuando peca, se arrepiente y se aparta del pecado. Jesús murió para ofrecernos perdón de pecados y resucitó para darnos vida eterna. Como resultado de esta decisión, Dios nos mira como personas justificadas y nunca nos acusará de pecados. Por medio de Jesucristo hemos sido libertados del pecado y su consecuencia. Si hemos experimentado una genuina conversión a Cristo, no hay forma de que volvamos a servir al pecado. Si hemos conocido verdaderamente el amor de Dios, somos guiados a servir a Dios en gratitud por lo que Él hizo por nosotros allí en la cruz del Calvario. Debemos de agradecer a Dios por su sacrificio. Debemos de agradecer a Dios por ir allí y tomar nuestro lugar, un lugar que no le correspondía a Él, un lugar que no le tocaba a Él. Pues Él decidió tomar ese lugar que nos tocaba a nosotros, porque Él, siendo un hombre justo y sin pecado, sin mancha, murió vergonzosamente en aquella cruz cargando todos los pecados de la humanidad. Y hoy en día la humanidad es tan desagradecida que no quiere reconocer el poder de Dios y que no quiere reconocer el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y lo que hacen es negar ese sacrificio de la cruz que hizo Jesús por ti y por mí. Como creyente tenemos que ayudar a que las personas comprendan y entiendan el mensaje de salvación, entiendan que Jesús murió por nosotros. Jesús murió por ti, Jesús murió por mí, Jesús murió por todo. Tenemos que tratar de cumplir con el mandato de Dios de llevar el mensaje de salvación a toda criatura que quiere escucharla, toda persona necesitada, llevar un mensaje sano, un mensaje de salvación, una doctrina de verdad, un evangelio puro, un evangelio sin mancha. Dios te bendiga y te guarde en este precioso día. Espero que esta corta reflexión sirva de edificación para tu vida. Si aún no conoces a Jesús como Señor y Salvador, si aún no conoces a Cristo y no has entregado tu vida a Él, te invito a que repitas esta oración conmigo para que le aceptes como Señor y Salvador de tu vida. Señor Jesús, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Reconozco el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario y que allí diste tu vida por mí. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, que perdones mis faltas y mis pecados. Te recibo en este momento como Señor y Salvador de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Si has hecho esta oración, te pido que busques una iglesia donde puedas congregarte, donde puedas reunirte y donde puedas buscar la esperanza de la salvación. Dios te bendiga una vez más. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube Reinier Montano, compartas este video, dejes tu comentario y actives la campanita de notificaciones. Sin más, te habló tu amigo y hermano Reinier Montano. Dios te bendiga.